Buenas tardes nuevamente. Quiero dar la bienvenida a la iglesia, amigos, visitas, lo que está mirando en YouTube, en Facebook. Es un privilegio tenerle en nuestro culto esta tarde. Y yo quiero comenzar felicitando a todos los madres. Algunos de nosotros somos de las Américas y celebramos Día de Madre. Que Dios le bendiga. Quiero compartir de hoy de la conversión de Pablo. Tengo como título de enemigo a proclamador del reino. Pero como el contexto, me gustaría regresar a un versículo de la semana pasada en cuanto a la conversión de Eunuco. Si me acompañan sus Biblias a capítulo 8, me gustaría leer versículo 31. Recuerdo que Eunuco estaba regresando de Jerusalén leyendo el libro de Isaías. Entonces, Felipe acercó y preguntó si necesitaba una ayuda, si entendía lo que estaba leyendo. Y dice Eunuco, ¿y cómo yo puedo entenderlo si nadie me explica? Es interesante que Eunuco no podía entender las escrituras. Es interesante que Lucas, en tu construcción del libro guiado por Espíritu Santo, va a poner un hombre, la conversión del hombre, que van a ayudarnos a entender muy claramente el Evangelio, Pablo. Entonces, Pablo fue utilizado para el Señor para darnos 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y hoy vamos a discutir y vamos a ver qué podemos aprender de su vida y qué aplicaciones hay para nosotros hoy día. Entonces me gustaría pedirle acompañarnos en la lectura de Lucas, perdón, de Hechos, capítulo 9, y vamos a leer de versículo 1 a 31. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender
para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Muchas gracias, Patty. Vamos a orar. Señor, tenemos delante de nosotros su palabra. Gracias por esta palabra escrita por Lucas, dirigida bajo la dirección del Espíritu Santo. Y pido, Señor, que ayúdeme esta tarde a compartir claramente esta palabra. Gracias que pueden tomar hombres en contra de ti, enemigos tuyos, y cambiar su vida completamente. Pueden ser hoy que hay uno entre nosotros que necesita ser cambiado, que necesita dar una vuelta de 180. Sabemos que tiene que ser tú, Padre, a través de su Espíritu Santo, abrir ojos. Pido que ayúdenos a aprender de la vida de Pablo, que pudimos salir hoy edificado después de haber escuchado su palabra. Sé glorificado, Padre, en esta predicación esta tarde. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Yo siento que en un sentido tengo hoy dos predicaciones. Y si me demora mucho, a lo mejor voy a cortarlo por la mitad. Pero voy a intentar de compartir esas dos partes. La primera parte podemos ver de versículo 1 a 19 con la conversión de Saulo a Pablo. Y veo tres etapas en esta primera parte que vamos a compartir. La primera es una visión depravada.
Tenemos aquí en la primera dos versículos Pablo con mucho autosuficiente estaba ahí atacando el reino de Dios. Tenía una misión de traer a Jerusalén los cristianos, los que pertenecían al reino de Dios. Y mirando cómo era Saulo en este momento, creo que podemos ver muchas personas que realmente no son parte del reino de Dios. Porque si nosotros no somos parte del reino de Dios, somos parte del enemigo. Es interesante que Pablo en este versículo estaba buscando cartas para llevar a Damasco. Y esta palabra en griego es epístolas. Te puedes imaginar que tiene cartas en sus manos para traer los cristianos. Y un día más adelante, él va a escribir 13 cartas a las iglesias animándole. Qué impresión. Pero ahí tenemos un hombre que está buscando a gente que pertenece al camino. A mí me gusta el camino de Santiago, pero aquí no está hablando de eso. Ese término que está puesto a los cristianos en aquel momento, porque estaba en el camino hacia el cielo. Es interesante que el mundo estaba dando cuenta de su conducta, de su compromiso a Jesús. Y yo pregunto, ¿hay evidencia en nuestras vidas que nosotros estamos caminando hacia Jesús? Ahora sale Pablo a Damasco, que es aproximadamente 190 kilómetros. Muy lejos. Una caminata de 6 días. Entonces, me imagino que estaba algunos caballos, lo que sea, pero realmente era una distancia en aquel tiempo. Entonces ahí tenemos el hombre con el compromiso, con odio, trabajando para el enemigo, para buscar cristianos y llevarlos a Jerusalén. Entonces, primeramente, Pablo tiene una misión equivocada, depravada, pero en el camino vemos en versículo 3 que yendo el camino, contestó que llegar cerca de Damasco, repentinamente, había un resplandor, luz del cielo. En este momento, Pablo se cayó, a lo mejor estaba montado a un caballo o lo que sea. Yo estaba estudiando ese pasaje, yo no sé por qué, pero no me he dado cuenta de una cosa. Y me llamó la atención esta semana estudiando ese pasaje, que no solamente estaba un luz en este momento de la conversión de Pablo, sino que también él vio a Jesús. ¿Y dónde encontramos que Pablo vio a Jesús? Yo quiero que me acompañe algunos versículos. En versículo 17 podemos ver que Ananías entró y poniendo sus manos dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino. Entonces Ananías hizo referencia que Pablo vio a Jesús en el camino. También en el versículo 27, cuando Saulo está con Bernabé, dice en versículo 27, Saulo había visto en el camino al Señor. También en Hechos capítulo 22, es interesante que tenemos la historia de la conversión de Pablo 3 veces en el libro de Hechos. Y en el capítulo 22 y el capítulo 26, en los dos sitios, versículo 14 de versículo 22,
dice que ha visto el justo. Y en el versículo 16 del capítulo 26 dice que Jesús apareció a ti. Entonces los que estaban acompañando a Pablo escuchó el voz, pero no vio a Jesús. Y tú puedes imaginar que tú estás en camino a Damasco para rescatar o buscar a los cristianos, que estaba proclamando a Jesús, y en el camino tú tienes un encuentro con Jesús. Entonces, algo que realmente se marcó la vida de Pablo, de tener su encuentro con Jesús. Versículo 4 dice que cayeron en la tierra, oyó a voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es una posición correcta cuando tenemos un encuentro con Jesús, de estar de rodilla en humillación delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ahí tenemos Pablo completamente tumbado, escuchando esta voz, a lo mejor muy asustado de haber tenido este encuentro con Jesús. No sé lo que está pasando en su mente, pero quizás más adelante podría haber pensado en cómo Dios había llamado a Samuel. Pero ahí tenemos el Rey de Reyes, está llamando Saúl, Saúl, Saúl. Y él pregunta, ¿por qué el Jerez se rebelde? ¿Por qué está enfrentando, persiguiendo la familia, el reino de Dios? Y quiero preguntar nosotros mismos, ¿por qué hay gente rebelde hoy en día en el mundo? ¿Por qué hay gente que está en contra del reino de Dios? Como la situación de Pablo, que realmente no entiende quién es Jesús. Pablo no estaba claro hasta este momento realmente quién era Jesús. Porque ahora, después de ese encuentro, está consciente que Jesús está vivo, que está en el trono, que realmente Él es el Mesías. Pero yo creo que debemos hacer las preguntas. ¿Por qué seguimos tantas personas rebeldes? ¿Por qué algunos familiares nuestros no quieren recibir a Cristo? No quieren estar en el reino de Dios. Y lamentablemente, hermanos, amigos, es porque no está claro quién es Jesús. Y vamos a ver en este pasaje hoy que realmente la bendición es de conocer a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Adelante en el versículo 5, tenemos la respuesta de Jesús. Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa que dado cosas contra Aguilón. Y temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo, levántate. Es muy interesante aquí el amor de Jesús en este momento. Jesús estaba en compasión con este hombre. Realmente Saulo necesita o merecer ser castigado. Pero Jesús quería extender la mano y darle esperanza. Jesús dijo, levántate. Que Jesús quería mostrar misericordia y gracia. Y yo puedo decir confiadamente que si nosotros tenemos un encuentro con Dios, si tenemos un encuentro con Jesús y realmente entiende la maravilla plan que tiene para nuestra vida,
Él no viene para matarnos, destruirnos, sino para darnos vida. Él quiere tener misericordia y gracia a nosotros. Entonces, en tanto amor, Jesús está dando a su enemigo una oportunidad. Está extendiendo gracia y misericordia. Y eso es lo que Jesús quiere mostrar a nosotros. A uno que está todavía perdido, confundido en qué dirección deben ir. Jesús está a la orden para darle una oportunidad de entrar a su reino, para disfrutar en tu presencia. Y mira lo que pasa. Aquí tenemos Saulo, que vamos a llamar Pablo. Pensaba a llevar la gente de Damasco a Jerusalén, pero ahora encontramos que tus amigos están llevando a él ciego hacia Damasco. ¿Qué cambio? ¿Qué diferencia? Pablo estaba dando las órdenes y ahora él está recibiendo los órdenes. Y tú puedes imaginar ser ciego por 3 días. ¿Qué estaba pasando en la mente de Pablo? La palabra no nos dice, pero interesantemente, esta mañana en la lectura que corresponde a nosotros, estaba leyendo en Isaías capítulo 9. Yo estaba imaginando esta mañana que a lo mejor durante esos 3 días Pablo estaba pensando en el libro de Isaías y la promesa que Dios iba a mandar a un redentor. Acompáñame un momentico en Isaías y quiero leer de versículos 6 y 7 de capítulo 9, que dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le dará estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán tu soberano a su paz, y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre tu reino, para establecerlos, sostenerlos con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevaba a cabo al cielo el Señor Todopoderoso. Entonces yo estaba imaginando que él está reflexionando que de verdad Jesús es el Mesías. ¿Y qué significa eso? Pero también yo me imagino que él estaba pidiendo perdón por tu error. Y siendo ciego, a lo mejor estaba entendiendo claramente que él realmente era ciego. ¿Cómo podía haber sido que él no estaba claro de las profetas del Antiguo Testamento? Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, también debemos hacer esta pregunta. ¿Por qué nosotros seguimos rechazando la invitación de Jesús a su reino? ¿Qué estamos ganando de no entregar nuestra vida a Jesús? ¿Qué estamos ganando de esperar más tiempo? Entonces Pablo a lo mejor estaba reflexionando, ¿qué ha hecho con mi vida? ¿Cómo ha gastado incorrectamente? Y a lo mejor estaba arrepentido por lo que había hecho. Y yo creo que a nosotros hoy en día, los que no están disfrutando de ser parte del reino de Dios, yo pregunto, ¿qué espera? ¿Qué falta? ¿Qué está ganando fuera de esta bendición de conocer a Jesús como su Señor, como Rey de Reyes y Señor de Señores? Es interesante que Pablo, hace un capítulo atrás, estaba presente en la
la matanza de Esteban. Pero yo me imagino que Espíritu Santo está trabajando todo ese tiempo, hablando con él. Y a veces, bueno, muchas veces el proceso hasta que llegamos a ser cristianos, Espíritu Santo está convenciendo a nosotros de nuestro pecado, de nuestra necesidad de tener un redentor. Pero en un momento específico, Dios nos salva, que nacimos de nuevo. Es un milagro. Es un milagro cuando somos salvados, ¡pum! Somos nuevas criaturas. Y de este punto adelante es un proceso de la transformación. Y eso es lo que vemos hoy en la vida de Pablo, que era un proceso que el Señor está preparando. Dios va a usar toda su preparación en su juventud. Pueden llevar a tomar una persona rebelde, a hacer un milagro en su vida. Y de ese punto en adelante se puede hacer una transformación para su honra y gloria. Y ese debe animarnos, que Jesús desea tener un encuentro con nosotros, quiere darnos vida eterna. Y está dispuesto en misericordia y en gracias, perdonarnos de nuestros pecados y darnos una vida abundante. Ahora, encontramos que Pablo ya tiene una nueva misión, pero esta vez es una misión correcta, una misión espiritual para extender el reino de Dios. Y ahí tenemos en este siguiente versículos la comisión de Pablo. Dice en versículo 10 que había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dio una visión. Y él respondió, he aquí, Señor. Interesante que Ananías no era un diácono, no era un apóstol, era un discípulo. Y el Señor está dispuesto en este momento de usar un discípulo. Y gracias a Dios que este discípulo estaba dispuesto. Y dijo, he aquí, Señor, estoy a la orden. Y yo espero que en nuestra iglesia, los que están escuchando, que nosotros estamos a la orden como Ananías para servir al Señor. Él tenía un papel importante de cumplir para Jesús. Es interesante que él también tenía cierto miedo. Entonces no es malo, no hay razón de pensar que es malo tener miedo. Podemos ser que, wow, bueno, el Señor Jesús, el Señor está dirigiéndome de ayer a un hombre que nosotros conocemos que trajo papeles para llevar a los cristianos hasta mi persona a Jerusalén. Pero está escuchando las órdenes de Jesús, de Dios, del Señor, y da unas instrucciones claras. Bueno, vaya a la calle derecha, a la casa de Judas, porque allá está un hombre orando. Y tiene que orar por él. Entonces, dio direcciones específicas a Ananías. Y ahí tenemos a Ananías en versículo 13-14, que estamos un poco asustados. Está indeciso, pero es interesante que Jonás también no quería tener cierto susto de ir a llevar las buenas nuevas, y en vez de cumplir con el Señor, se fue a la dirección opuesta. Pero ahí un hombre confiando en el Señor está dispuesto de poner su vida en riesgo para servir al Señor, para ser obediente. Y aquí en versículos 15-16 tenemos lo que era responsabilidad de Ananías con Pablo. Podemos hacer la comisión divina de Pablo. Él dijo, el Señor le dijo, ven porque es instrumento escogido
a mí es este, para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles, a los reyes, a los hijos de Israel, porque yo le manifestaré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Aquí en la comisión de Pablo tenemos 4 cosas que son importantes de anotar. Primeramente, vemos que Pablo fue escogido por Dios para ser un instrumento. Segundo, Pablo está escogido para proclamar a Jesús y está dirigido a cierto grupo, a los gentiles, pero también está siendo comisionado sabiendo que van a tocar a sufrir. Entonces, el hombre obediente se fue y entró a la casa y poniendo sus manos, dijo, hermano Saulo. Qué interesante, hermano. En este momento, Pablo ya era parte de la familia. No sabemos en qué momento exactamente nació de nuevo, pero para este momento ya era hermano. Y era invitado a ser parte de la iglesia, de la familia. Entonces dice, hermano Pablo, el Señor Jesús que te apareció en el camino donde vaya, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Quiero parar ahí un momentico y explicar la diferencia entre ser lleno del Espíritu y ser bautizado en el Espíritu. Y una cosa interesante que en este momento no está un diácono, no está un apóstol, sino un discípulo. Un discípulo de Jesús se llama Ananías. Pero Pablo recibió el Espíritu, fue bautizado en Espíritu en el momento que nació. No sé exactamente qué fue en el momento que vio Jesús en el camino durante los 3 días, cuando él pidió perdón por sus pecados. Pero en este momento, Ananías está ya orando para que sea lleno de Espíritu. ¿En qué sentido? Fortalecido por lo que tenía delante. Hay momentos en que podemos pecar y podemos entristecer el Espíritu Santo, pero hay otras cosas, en otros momentos, donde necesitamos ser llenos de Espíritu. Y yo espero que cada domingo, cada momento que tiene su tiempo devocional, que va a sentir lleno del Espíritu, porque necesitamos caminar en el Espíritu, necesitamos la fuerza porque no podemos hacerlo solo. Entonces, es interesante que parece que Ananías bautizó a Pablo. No era un apóstol, no era el líder de la iglesia. No sabemos si en Damasco, si había una iglesia establecida. Yo creo que hay momentos donde no hay una iglesia establecida, que no es pecado que un hombre en la iglesia, un cristiano, junto con los otros, bautiza a un hermano. A mí me encanta cuando hacemos un bautismo en el río o en el mar, inclusive cuando hicimos bautismo en la iglesia, tener un diácono, un amigo, un hermano de la iglesia al lado mío para ayudarme en el bautismo, porque es una bendición tener este beneficio o esta bendición de dar la bienvenida a una persona a la familia de Dios. Entonces, esta es la primera parte de la conversión de Pablo, que estaba enemigo de Dios, tenía una misión de cumplir el propósito del enemigo, estaba en contra. Llegó un momento en que no tenía ninguna misión, estaba ciego, pero ahora está sanado, encuentra con Jesús y ahora tiene una llamada para servir al Señor, para ir a llevar las buenas nuevas a los gentiles, pero también de sufrir. Ahora, vamos a ver ahora el inicio del ministerio de Pablo. Es interesante que vamos a ver en 2 iglesias distintas, en Damasco
y en Jerusalén. Es interesante la similitud entre los dos comienzos. Primeramente, podemos ver aquí lo que podemos llamar 3 requisitos para iniciar un ministerio. Tenemos en versículo 19-25 que Pablo estuvo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El primer requisito para comenzar un ministerio es la integración de una iglesia, de ser parte, de ser miembro de una iglesia. Ahora tenemos algunas personas, 12 personas que están en una clase de membresía. Y yo doy gracias a Dios que han tomado esta iniciativa para ser parte de la familia aquí en norte de Madrid. Entonces, tú puedes imaginar cómo sentir estas personas, que ahora es persona que yo sabía que venía para buscarle y llevarle a Jerusalén, ahora está sentado con Pablo, comiendo, hablando de Jesús. Y yo no pueden, ¿cómo sería la mente de Pablo pensando, hablando con Ananías? Mira, hermano, yo venía para llevarle a Jerusalén. Y gracias a Dios que ahora no somos enemigos, son hermanos. Qué bendición. Es interesante que Pablo en este momento tenía alguien para ayudarle como patrocinador de entrar en la iglesia, y este fue un papel bonito de Ananías para ayudar a incorporar a Saúl a la iglesia de Damasco. Yo estaba pensando que realmente sería bueno tener patrocinadores de todos los miembros que lleva la iglesia, como un hermano mayor, de darle la bienvenida, a ayudarle en los primeros pasos en el camino. Pero vemos en versículos 20-22 que para iniciar el ministerio hay que participar en el ministerio, hay que tener una obra, hay que comenzar a usar sus dones espirituales. Y vemos aquí en versículo 20 que Pablo salió a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo que este es el Hijo de Dios. Entonces, tenemos el segundo requisito de participar en el ministerio. Y yo pregunto, ¿sabe cómo predicar a Cristo? Si yo digo, César, predícame a Jesús, ¿qué diría César? Si yo digo, Ángelo, predica a Jesús, ¿qué diría? Yo estaba pensando que una cosa que tenemos que tener enfoque cuando predicamos a Jesús es hay que presentarle como Rey de Reyes, Señor de Señores, un rey que está estableciendo su reino, que ha logrado a librar las esclavitudes de pecado y ahora está invitándoles de ser parte de su reino. Y una cosa que estamos tratando de hacer entre la semana es ayudarnos a explicar fielmente las buenas noticias. ¿Cómo explicaría que Jesús es el Hijo de Dios? Creo que tenemos que explicar la relación que tiene el Padre con el Hijo, que ellos trabajan juntos. Y en qué momento y en hoy en día es importante demostrar que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. Entonces, Pablo, comenzando su ministerio, está a lo mejor practicando cada vez hacia mejor. Pero el tercer requisito es tener un plan de contingencia. Es interesante que en su comisión, Ananías decía que voy a enseñar a Pablo cuánto tiene que sufrir. Y vemos aquí en versículos 23 a 25 que escuché que la gente en la ciudad quería matarle. Entonces, un plan de contingencia era de
de ayudar a Pablo a escapar de Damasco y él se fue hacia Jerusalén. Y tenemos otra vez Pablo con la necesidad de llegar a conocer otra iglesia y ser parte de esa iglesia. Es interesante que es muy semejante cómo entró la iglesia de Jerusalén, cómo entró en Damasco, que dice que en versículo 26, que cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse a los discípulos. Yo no sé, pero pudiera ser que Pablo había sido culpable de matar a algunos familiares de los discípulos que estaban en Jerusalén. Y tú puedes imaginar cómo sería acercar a alguien que había matado un amigo, un familiar tuyo. Ellos tenían miedo. Dice aquí en versículo 26 que todos tenían miedo, no creyeron que fuese discípulo. No sé si conoce la historia de caballo Troyan. Aquí, así creo que se dice el caballo Troya. Que a lo mejor alguno está pensando que ¿qué está pensando Pablo? Que va a entrar a la iglesia y después se van a llevar a nosotros a la cárcel. Pero gracias a Dios por Barnabé, que fue patrocinador de Pablo en Jerusalén. Y Barnabé llevó a Pablo a la iglesia y lo presentó. Dice, no, es un hermano, es nuestro hermano en Cristo. Y explicó cómo se fue convertido en el camino a Damasco. Interesante que hay patrocinadores en la iglesia y puede ser que es un papel que nosotros pudimos cumplir en la iglesia de dar a uno nuevo a sentir que está invitado, que está bien cuidado y de ser como un Barnabé en nuestra iglesia. Pero el segundo requisito de trabajar en una iglesia es de participar en el ministerio. Y aquí tenemos en 29 que de nuevamente Pablo salió y participó en compartir las buenas nuevas en el nombre de Jesús. Dice, discutaba con los griegos. Es interesante que Pablo estaba presente cuando Esteban fue matado por haber hablado con los griegos. Y ahí estaba Pablo yendo quizás hasta las mismas personas con quien Esteban estaba compartiendo. Y ahora es Pablo dando las buenas nuevas a judíos, a griegos que estaba en Jerusalén. Estaba dispuesto de llevar las buenas nuevas. Entonces, tenemos a él entrando a la iglesia, siendo establecido, y gracias a Dios que muchas personas que han salido de su primera iglesia ha hecho una fuerza nueva para estar en nuestra iglesia en vida nueva. Y queremos ayudarle a involucrarse en el ministerio. Y los tercer requisitos ahí es tener un plan. Pero es interesante que así igual en Damasco, que Pablo, siendo fiel en predicar las buenas nuevas, escuchó que había un plan de matarles. Y yo creo que es algo especial del amor de Dios. Hay gente que puede haber tenido odio de Pablo por haber hecho algo a algunos familiares, algunos amigos, pero en vez de tener odio, Dios había perdonado a Pablo. Y en amor cristiano mostró tu cariño a Pablo de ayudarle a escapar de Jerusalén. Entonces ahí tenemos Pablo siendo tratado como un hermano en Jerusalén. La iglesia, en vez de castigarle por lo que había hecho, había perdonado y estaba tratando de protegerles. Y yo espero que en la iglesia de hoy en día no vamos a guardar rencor sobre de unos familiares, algo que había pasado.
tenemos que estar dispuestos de perdonar y hasta velar por los que están entre nosotros. Pero nuevamente Pablo tuvo que tener un plan de contingencia, como hoy en día no tenemos nuestro plan de contingencia con el coronavirus. Ya estamos con un plan distinto, diferente. Pero ya nuevamente Pablo está llamado para sufrir y tiene que escapar para Tarsus. Y ahí va a estar de 7 a 8 años. Y el último versículo tenemos, versículo 31, que dice, entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea, Samaria, era edificado, andaba en el temor del Señor y acrecentaban fortalecido en Espíritu Santo. Aquí veo 5 cosas que estaba pasando para que la iglesia pudiera ser más fuerte y crecer. Y voy a mencionarlos solamente para terminar. Primeramente, había un tiempo de paz. Sabemos que Piloto fue cambiado por el gobierno de Roma y también cambiaron Caifás, que era sacerdote. Y quitando a ellos, encontraron en Jerusalén un tiempo de paz. También dice que la iglesia fue edificado. Gracias a Dios que nosotros tenemos paz donde podemos crecer y debemos aprovecharlo para edificar la iglesia. Pero la iglesia vivía en temor de Dios. Sabían que Dios necesitaba ser obedecido. Entonces, él estaba con temor a Jesús, respetándolo, y nosotros tenemos que tener la misma actitud, sabiendo que Él es Señor, que debe ser obedecido. También la iglesia crecieron, ganaron en números, 9 bautizados, 9 creyentes, y también finalmente fue consolado por Espíritu Santo. Ese papel hoy en día del Espíritu Santo es de aconsejar, guiarnos, ayudarnos a entender la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que la iglesia tenía 7, 8 años de paz para crecer, y tenemos que aprovechar estos momentos para poner todo lo que podemos para seguir adelante. Ahora, quiero terminar haciendo la pregunta. Pensando en el encuentro que Pablo tuvo con Jesús en el camino, yo pregunto, ¿por qué demora? ¿Qué ganancia va a tener de esperar a dejar que Jesús sea el rey de su vida? Jesús vino para darle vida y para darle en abundancia. Él quiere que tú entregues su vida a Él hoy. Está llamando, está dando una oportunidad de disfrutar, de tener sus pecados perdonados, de disfrutar de ser parte de su reino, de tener la seguridad de su salvación. Hoy puede ser el día de su salvación. Oremos. Padre, gracias que tú puedes tomar un rebelde y cambiar su vida completamente. Gracias, Señor, que todavía tú estás haciendo ese mismo milagro hoy en día en el año 2020. Y si hay uno que está escuchando hoy, si está escuchando por YouTube, por Facebook, que sigue esperando de tomar esta decisión de dejarte ser tu rey. Señor, yo pido que da a los hermanos, los amigos, la fe de confiar en ti, que tú vas a terminar la buena obra que comienza. Sé que tenemos que obedecerte y arrepentirnos. Y gracias, Señor, por ese ejemplo de Pablo, que fue obediente, que estaba dispuesto de comenzar de nuevo, y podemos ver las bendiciones que tenemos hoy en día a través de su obediencia. Señor, ayúdanos
en acercarnos más a ti y ser dispuesto de trabajar en la manera que nos indique. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.